Hola a todos, soy Ismael García Villarejo. Esta semana sustituyo a Juan. Bienvenidos a la Plaza de Economía Digital, que no cunde el pánico, que vuestro presentador, nuestro editor y director favorito vuelve la semana que viene. Pero bueno, pues esta semana nos toca estar con vosotros, con Alejandro Ramírez y Xavier Brudasala, y la realización de Manuel Hernández. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Iman? ¿Cómo estáis? Bien. Os saludamos desde Senegal, así que vamos al lío. Bien, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero esta semana al menos a mí me ha servido para comprobar dos cosas. La primera, que nos vamos a comer los presupuestos generales del Estado, y la segunda, hay que ver qué malo es el Partido Popular haciendo oposición. O por ser más específicos, hay que ver qué rematadamente mala es Cuca Gamarra haciendo oposición, al menos en materias presupuestarias. El ridículo que hizo en la sesión del jueves y del miércoles delante de la ministra de Hacienda es como para que Feijóo se lo piense. Y yo no sé incluso si este mal papel del Partido Popular en el hemiciclo precipitó luego el miércoles por la noche la ruptura de las negociaciones con Sánchez para la renovación del Poder Judicial. No lo sé, esto os lo dejo a vosotros. Pero me ha llamado la atención precisamente eso, que el PNV va a dar luz verde a los presupuestos y lo va a hacer pues con el consabido lío de las elecciones deportivas y algo más también de dinerete, porque para eso se va a apuntalar mejor el cupo vasco. Y tenemos ahí pendiente, y esto te lo voy a preguntar a ti, Xavi, que te lo sabrás, tenemos ahí pendiente el delito de sedición, que va camino de que en España aprobemos un código penal para que parezca que hace 5 años justo pues pasara como una especie de fiesta mayor o una comparsa o algo y nada más, ¿no? Pero ahí sí que es verdad que la telegrafía, como dice Rufián, es más opaca, a pesar de que el gobierno tiene incontinencia verbal. La propia ministra Montero tenía incontinencia verbal y lo reconoció en el mismo hemiciclo, que están hablando de esto y que es una de las condiciones que se ha puesto sobre la mesa por parte de Esquerra para sacar las cuentas. Pero, vuelvo al arranque, las cuentas nos las comemos. Y Cuca Gamarra, en vez de hacer una oposición documentada, pues por ejemplo, en vez de contestarle a Montero que es que estas cuentas nos van a hacer más pobres y no sé qué, oiga, sea usted más concreta, apréndase de qué va la película. A estas cuentas les faltan 100.000 millones, 70.000 que van por deuda y 30.000 que van por déficit. ¿Qué, señora ministra? ¿Cómo vamos a solucionar eso? No sé. La verdad es que me ha sorprendido el Partido Popular esta semana y, por otro lado, tampoco me extraña que empiecen a haber encuestas ya que recorten la diferencia entre Feijóo y Sánchez, y eso que Feijóo me da la sensación que la buena prensa que ha tenido hasta ahora la ha tenido muy poca gente en su debut político. Así que si os parece, estos son mis ingredientes que propongo al inicio de la plaza, y si no hay enmiendas, ya que estamos en a la totalidad, ya que estamos en la semana de las enmiendas a los presupuestos, pues empezamos. Vamos con la plaza, adelante. Muy bien, Xavi, Alejandro. Empezamos por los presupuestos. Empezamos por el PNV o por Esquerra Republicana, porque al final va de esto. ¿Por dónde empezamos? Por presupuestos, porque todo va ¿Cómo, como Xavi? las cerezas, pero la primera que hay que tirar es la de los presupuestos. Yo creo que llevas mucha razón, Ismael, y recuerdo que en el 92, en los primeros meses del 92, que gobernaba John Major y se enfrentaba a unas elecciones después de Thatcher, que la echaron los propios conservadores, porque ya llega un momento en que ya había demasiada Thatcher y que iban para abajo, y entonces pusieron a John Major a ver si salvaban los muebles, ¿no? Pero no salvaban los muebles. Y iba para abajo, y recordar que fueron unas elecciones que ganó Major por sorpresa. Yo estaba viendo allí y había, digamos, la propaganda de los Tories consistía en grandes pancartas de estos anuncios dobles que va por las calles y estaba todo lleno, cualquier rincón, y en uno decía la defensa. Bueno, dejemos el de la defensa, los presupuestos. Decía, las promesas electorales de los liberales, de los socialistas, los laboristas, sí. un coste de tanto por familia.
Y solo veías el emblema de los socialistas y una enorme cantidad que estaba allí puesta, es decir, tanto por familia. Ganó Major. Sí. Contra todo pronóstico. Incluso al día siguiente, al día anterior, incluso decían que a lo mejor se iba a recuperar no sé qué, no sé cuántos. Y recuerdo que fueron las elecciones y todas las portadas pintaron a Major como Superman. Hombre, Superman. A tanto por familia. Lo que pasa es que ahora ya no se puede decir porque es a tanto por familia en Alemania y en el norte de Europa, claro, no en España. Bueno, también no se puede decir porque, entre otras cosas, de los presupuestos lo único que tenemos claro es la caja de la seguridad social. Es lo único que más o menos se sostiene porque es donde más o menos los ingresos pues se pueden desviar menos. Esto nos lo contaba el profesor Santa Cruz en los podcasts de finanzas.com este jueves. Después de haber escuchado todo el debate de presupuestos, pues le invitamos para que nos aclarara de qué iba la cosa. Y al final, cuando le pregunto, pues porque evidentemente, vamos a ser honestos, pues alguna virtud tendrán los presupuestos. No puede ser que sean malos de cabo a rabo. Alguna virtud tienen, esencialmente, que los ingresos de la seguridad social, pues más o menos se pueden sostener. Pero a partir de ahí es imposible, nos lo contaba el profesor, compararlo con nada. Ni con los presupuestos, ni con el anteproyecto de presupuestos que se mandó a Bruselas, ni con los presupuestos anteriores que los gobiernos de España tradicionalmente han firmado, sea el ministro que lo haya, sea quien sea el ministro o la ministra que los haya, ¿no?, elaborado o supervisado. Así que es muy complicado, Xavi, que Feijóo salga ahora con un lema similar al de Major, porque las cuentas no permiten hacer esas extracciones tan lineales como en su día, ¿no? Permitirían hacer un debate, que es lo más civilizado de democracias más avanzadas, un debate de liquidación de presupuestos. Es que, claro. Y sí que le saldrían los colores, claro, a cualquier gobierno de cualquier color. Es decir, bueno, usted... Se aprobaron estos presupuestos y lo que se ha gastado, que se sabe, esto sí que se sabe. Oiga, son una tomadura de pelo estos presupuestos, los del año pasado, porque en estos capítulos todo eso era mentira. Era falso, no se ha gastado, o se ha gastado en otras cosas. Claro. Pues entonces... ¿Cuántas veces hemos hablado aquí en la plaza, Xavi, de que lo que realmente interesa y no se hace, más que el debate de presupuestos, es el debate de liquidación o de ejecución presupuestaria? Sí, claro. Sí, ¿dónde están los debates de liquidación en España? No existen, pero si el debate de presupuestos nos lo hemos pasado hablando de las elecciones deportivas vascas y de que no digo que sean temas menores, porque al final... Y del delito de sedición, ¿no? Pero es verdad que el Partido Popular ha vuelto a perder otra gran oportunidad. Ya pasó en el debate sobre el Estado de la Nación, ante la ausencia de Feijóo como ahora, no tener el acta de diputado, pues Cuca Gamarra también participó como portavoz del partido, ¿no? Y al final la verdad que también fue un discurso que Sánchez escapó vivo, como ahora Montero también se ha escapado, ¿no? Y es que lo tenía muy fácil, porque es que el día antes incluso la IREF, la presidenta de la IREF, desmenuzó los presupuestos, lo desnudó de tal manera que solo tenía que repetir allí y cuestionarle por todo lo que la IREF había expuesto y que explicara toda la deficiencia que había detectado en los presupuestos. Con eso tenía ya para empezar, pero es que al final yo creo que no se siente incómodo y está teniendo un problema, y lo que tú comentabas, Ismael, en la caída ahora del efecto Feijóo en las encuestas y tal, que el tema de las portavacías no es tan claro, ni los mensajes ni cómo está comunicando. Y por un lado está Cuca Gamarra, por otro Elías Bendodo, por otro está Isabel Díaz Ayuso. Entonces yo creo que eso también lo tiene que cuidar más Feijóo si no quiere ver perder estas oportunidades, ¿no? Claro, sorprendió bastante. De hecho, si recordáis, también lo comentábamos aquí en este podcast, en la plaza, que mantuviera a Cuca Gamarra, porque 5 horas antes estaba declarándose no pro-casadista, ¿no? En su día, o casadista literalmente, sin el pro. 5 horas después era la portavoz, seguía siendo la portavoz parlamentaria en el Congreso de Feijóo, en este caso. Xavi, yo no sé si tú también compartes el análisis de que Feijóo tiene todavía pendiente el problema de resolver de los portavoces. En el Senado lo ha resuelto porque se pone él.
pero en los demás, en las demás atalayas tiene que buscar gente que acabe de entonar mejor con el momento económico y político que estamos viendo, porque es lo que dices tú, Alejandro, teniendo a la AIREF 12 horas antes, desnudándote los presupuestos, que tú hagas la oposición en base a tópicos de usted no es socialista, es comunista y estos presupuestos lo que van a hacer es empobrecernos a todos más, pues hombre, casi que el último diputado es capaz de hacer eso. No es necesario ser portavoz del partido, ¿no? Y no solo la AIREF, Ismael, sino el resto de organismos, el resto de servicios de estudio, de economistas, como pasó en tu podcast con Javier Santa Cruz, que están exponiendo una realidad que es que parece que es el gobierno el único, como el que va en dirección contraria por la autopista, ¿no? Que es el único que camina y se cree que va por el sitio correcto cuando todos van por la vía que le corresponde. Con una diferencia, que la autopista es del gobierno. Eso también es verdad. Y por eso la idea es que cualquier ciudadano un poco atento ya se ha dado cuenta de que eso que decía Ismael el otro día, de que las agencias son muy importantes también en esto de repartir el poder y desconcentrarlo. Las agencias son muy importantes y la AIREF de momento es probablemente la única agencia española que tiene un prestigio en toda la sociedad o en toda la sociedad informada o en los partidos, en los políticos, en los periodistas, en todos estos ámbitos tiene ya una solvencia contrastada y por lo tanto no hay excusa, y estoy con vosotros, no hay excusa porque si tienes una palanca tan buena pues no usarla, ¿no? Yeah. Y esta yo creo que era extraordinariamente buena como oposición y estamos todos de acuerdo. Y va y no la usan. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Déjame romper, Xavi, una lanza también a favor del Banco de España, que también es un observatorio que ha mantenido la independencia y que se ha ido reconstruyendo, de hecho, desde las épocas de Mafo, ¿no? Hasta ahora. Ha ido recomponiendo su... Sí, pero él venía de muy abajo, ¿eh? Claro, por eso digo que es que Mafo lo dejó muy abajo esto, ¿eh? Venía de muy abajo. Pero lo ha ido recomponiendo bien. El actual gobernador de Cos, para mí se está ganando un prestigio y hay que admitirle que tiene un temple y un cuaje y desconocido en el género humano hasta la fecha. La diferencia quizá, ahora estoy viendo un poco la escenografía, mientras estoy hablando me lo estoy imaginando, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta que de Cos sale firme, ¿no? Sale seguro de lo que dice, y la presidenta de la AIREF es que sale asustada, el que sale como... ¿no? Sale, de verdad, sale muy asustada a decir las cosas, cosa que también es entendible, ¿eh? O sea que no... Yo recuerdo cuando nombraron a De Cos como como gobernador del Banco de España, que era un desconocido prácticamente fuera de los ámbitos financieros, pues la gente que había trabajado con él, que había coincidido, destacaba su perfil técnico por encima de todas las cosas. Es una persona muy, muy estudiosa, muy rigurosa con los números, un estudioso. Entonces, cuando a veces recibe esas acusaciones como si sus motivaciones fueran políticas o fuera intentar destruir a toda costa las previsiones del gobierno, pues no hay nada más lejos de la realidad, porque él es un técnico sujeto a lo que dicen los números y a las conclusiones que saque de sus estudios, y creo que eso forma parte de ese prestigio que está recuperando para la institución. Uh-huh. Xavi, ¿nos cuentas qué está pasando con Esquerra Republicana y el PSC y el PSOE? A ver, ¿qué están haciendo, Xavi? Cuéntanoslo. Hay mucha tela, intentaremos resumir bastante. En primer lugar, la sedición podía haber salido, o podían haber, digamos, salido de los limbos o de una posibilidad que ya veremos si se concreta y tal, podía haber salido después de los presupuestos. Uh-huh. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué Pedro Sánchez le confirma a Feijóo que van a reformar la sedición? Yo creo que para que reaccione de manera que se lleve las culpas de bloquear el Consejo General del Poder Judicial. O sea, le han puesto una trampa. A mí me interesa que esto se bloquee, pero también me interesa que lo bloquees tú, no yo. Y entonces te pongo ante las cuerdas porque no tienen más remedio que bloquear si yo digo que el delito de sedición lo voy a reformar sí o sí. Bueno, es una maniobra política y claro, Feijóo no tiene más remedio que morder este anzuelo. Es decir, no puede pasarlo por alto. Es decir,
bueno, pues podía haberse reformado el delito o haber entrado lo que sea, porque no hay ni un anteproyecto, no hay nada. Son palabras. Después de renovar el Consejo General de Poder Judicial, al día siguiente. No. Lo hace cuando ya hay un acuerdo, que dicen que era un acuerdo ya en firme, con detalles, con todo sobre la mesa, y en este momento, digamos, prácticamente le obliga a Feijóo a echarse para atrás. Bueno. ¿Y qué salida tiene? Es una excusa. Tiene poco que ver con el fondo del asunto. ¿Pero qué salida tiene ahora el Partido Popular, a tu juicio, Xavi, una vez han tenido que morder este anzuelo a propósito? ¿Cómo? ¿Qué salida tiene ahora el Partido Popular? ¿Cómo puede maniobrar? ¿Qué salida tiene esto? Eso ya se la busquen ellos. Es muy dejar pasar un tiempo, no sé qué salida. Y por el otro lado, por el lado catalán, entonces están los de Junts, están que trinan con eso, porque en primer lugar sería un éxito de Esquerra Republicana, ya algo concreto, pero también en segundo lugar parece ser que lo que quieren con la rebaja del delito de sedición es que pueda volver personas como Marta Rovira, la secretaria general del partido que está en Suiza, pero no que puedan volver los de Bruselas. O sea, Toni Comín y compañía, ¿no? Para favorecer a Esquerra Republicana y perjudicar a Junts per Cat. Bueno, es verosímil. No sé si es exactamente, si sería esto, es verosímil, pero yo creo que el fondo del asunto tiene mucha menos importancia que, digamos, los efectos que pueda tener en el día a día de la política, porque lo usan como los títeres, el bastón, ¿no? No sé si habéis visto el bastón. Sí, hay claro. un títere que le da con el... Sí, claro que lo hemos visto. Bueno, esto es la reforma del delito de sedición, es un bastón con el que se van dando, y yo no sé en qué va a ir a parar al final, y si va a haber reforma o no va a haber reforma. Yo no apostaría nada a que efectivamente se reforme este delito en los próximos meses. Alejandro, ¿cómo lo has visto? Bueno, a Feijóo no le ha venido mal del todo el que surgiera la ministra hablando del delito de sedición y se echara para atrás, porque cada vez tenía más contestación dentro de su propio partido, no lo veían con buenos ojos este acuerdo, porque el mensaje era que Sánchez no es alguien que se pueda confiar y que al final se la iba a jugar. Y bueno, imaginaros, si llega a firmar hoy como estaba previsto el acuerdo y que 2 horas después anunciaran la reforma del Código Penal, como hubiese quedado Núñez Feijóo. Por eso a él, dentro de lo que cabe, le ha salvado pasar por un mal trago. Pero es que es difícil descifrar lo que maneja Sánchez, y porque él también lo que aspira es el constitucional, está obsesionado con su control por todo lo que tiene ahí dentro y lo que va a ir llegando. Entonces también el que no se renueve la cúpula del tribunal no creo que sea beneficioso para Sánchez en estos momentos. Él, más que reformar, lo que quiere es controlar. Otra cosa es que si las negociaciones no hubiesen llegado o hubiese cedido más de lo previsto, y es algo a lo mejor, pues como apuntaba Xavi, que ha querido darle la vuelta a la tortilla, pero a mí me extraña porque él tiene mucho interés en controlar el constitucional y no quiere pasar esta oportunidad. Os quiero preguntar, Xavi, hablabas de trampas, Alejandro casi de trampas a posteriori, ¿no? O de tonto útil, prácticamente ponías a Feijóo, oye, te hago firmar aquí y luego 3 horas después te meto la reforma del Código Penal. Y con este escenario, con esta ya, digamos, con esta previa o con esta experiencia, el Partido Popular puede ir a negociar algo más, aunque sea distinto al Poder Judicial, que parece, si tenemos que creernos a Feijóo, al menos hasta el momento en el que estamos hablando, parece que ese melón no se va a volver a abrir. Pero el Partido Popular volverá a ir en brazos de Bolaños o directamente de Sánchez para negociar cualquier otra cosa a lo que nos queda de año visto estos antecedentes. ¿Qué opináis? No tiene otro remedio.
Aunque le pongan aun sabiendo que le van a poner trampas. Claro, si no negocia nada, pues está favoreciendo digamos, la estrategia socialista de que es un partido no es de fiar porque no es de centro. Y para la única manera de ir al centro es negociar cosas. Es decir, que está muy complicado. En el fondo, casi un extraterrestre o no diría que es algo burlesco o bufón o cómico, ¿no? Esta relación, porque en primer lugar hay una desconfianza absoluta entre los dos espadachines. Todos saben que la jugada no irá por donde parece, no se fían ni de su sombra, bueno, ni de la sombra del otro, y claro, pero no tienen otro remedio que simular que al menos impostar, claro, para ponerse de acuerdo, no para matarse, cuando en realidad es para matarse, ¿no? Alejandro, tu apuesta o tu visión. Yo veo complicado que puedan llegar a más acuerdos. No digo que vayan a llegar, digo que ni siquiera que lo intenten. O sea, el Partido Popular está en condiciones de intentarlo. Bueno, intentarlo, yo creo que Feijóo ha sido una de sus características desde que asumió la presidencia del partido, que siempre se ha mostrado abierto al diálogo, a negociar todo con Sánchez. Eso él lo ve como algo necesario. Pero el que se concrete, y yo creo que lo puede seguir intentando, pero bueno, también Feijóo, yo creo que esto le ha servido de lección, porque ya el tema de la sedición de la reforma se ha filtrado unos días atrás. Había que al final está sentado con el mayor trilero que ha dado la política española en los últimos años, que te va a jugar, te va a hacer ahí el truco de los daditos y no sabe por dónde va a tirar. Yo creo que Feijóo tiene una experiencia política que le tenía que haber permitido ver de lejos que al final negociar con Sánchez sabe que lleva trampa por detrás, ¿no? Entonces esto creo que le servirá de lección, y aunque intente sentarse de nuevo con él y hablen para negociar, yo creo que al final lo veo casi imposible. Aparte, el tiempo corre en contra ya porque las elecciones municipales, autonómicas están a la vuelta de la esquina y hay una serie de leyes, de reforma y tal que demandan los aliados de Sánchez, que van a salir una detrás de otra. Viene la ley Mordaza, la ley de vivienda, viene todo eso que va a enrarecer todavía más el ambiente y va a dificultar el que puedan llegar a acuerdos cuando va a seguir haciendo Sánchez concesiones a sus socios que no son muy agradables para el Partido Popular. Vamos con la segunda... Lo del Consejo, es decir, yo me pregunto, no tengo respuesta, me pregunto, bueno, ¿va a haber reforma del Consejo antes de las municipales? Yo creo que es más probable que se pongan de acuerdo a que siga el bloqueo. Es más probable que busquen un momento, digamos, de no sé, una media parte, un descanso de eso y que digan, bueno, pues va. La noche de Navidad es un buen momento, Xavi. Pero va a quedar Feijóo peor que antes, porque si ya ha condicionado la reforma del Consejo a que retire o a que no se reforme el delito de sedición, si se reforma... Es que va a ser prisionero de una declaración muy directa que ha hecho este viernes de yo soy fiel a la Constitución. Y esa declaración tan escueta, pero tan directa, bueno, le pone unos grilletes muy, muy potentes, muy bien atados para poder negociar a partir de ahora. Depende de lo que le proponga Sánchez. O sea, tampoco él mismo se ha atado bastante las manos, creo, a mi juicio, no sé. Bueno, lo de desdecirse... Sí, también es verdad eso, que aquí la amnesia va que vuela. No es algo que los políticos... Sí, es verdad que si por ellos fuera nos decretarían amnesia colectiva cada mañana, eso es cierto, pero bueno. Pero puede seguir este bloqueo, es muy difícil. Hay que ponderar bien la presión que puede hacer Bruselas, que ya lleva meses apretando bastante, pero bueno, parece que no lo suficiente, ¿no? Pero bueno. Sí, porque bueno, es que puede haber un colapso de la justicia bastante importante. Y ahora que comenta Bruselas, ayer también fue curioso, y unido también a lo de los presupuestos,
que salió la responsable del control presupuestario en el Parlamento diciendo que no sabía dónde se gastaba el dinero España. La alemana, ¿no? Diciendo que no tenía ni idea de qué estaba haciendo España con el dinero. Pero es comprensible, he trabajado muchos años con alemanes y compañía y entiendo sus patrones mentales, pero que no son tan distintos de los nuestros, que hay mucho mito puesto. Pero es que no lo saben ni ellos. Lo que decía, es que vuelvo a lo que decía la IREF, es que hay costes que se sabe que va a haber que no están metidos en los presupuestos generales del Estado. Entonces, es que no lo sabe ni la IREF en que se van a gastar el dinero, pero es que no lo sabe ni Montero. Es decir, Montero se toma 4 cafés de esto para entonar la voz y subir al estrado, que parece que hace eso, no se hincha de café o yo qué sé qué hace para esos tonos que adquiere en el Congreso. Y tampoco saben que se va a gastar el dinero, pero si es que no lo ponen, si es que a lo que comentabas tú antes, Alejandro, es que a la IREF nos remitimos, si es que no lo decimos ya nosotros, pues nos podemos equivocar más o menos, y evidentemente probablemente nunca tenemos todos los datos para analizar las cosas en su plenitud, porque solo somos periodistas. Por suerte pues hay otras profesiones que nos... Algo, queridos amigos, puedo... Dime. Por mi pequeño bagaje de intuición. Y atendiendo a un hecho que es la subida de las pensiones. Una gran parte de este dinero se lo van a gastar intentando ganar votos. Pero Xavi, la diferencia es que eso... Para ganar votos. Xavi, no para mejorar la economía, no para industrializar España, no para no sé qué, no para que avance, sino en ganar votos. Xavi, eso lo sabemos. En gran parte, no todo, claro. Caramba, ¿cómo vamos con el retraso y con la conexión? Con los decalajes de la voz. Pido disculpas a la audiencia porque quizá nos estamos pisando, pero es que a Xavi nos llega con un poquito de retraso al estudio. Xavi, eso lo sabemos porque lo dicen, pero no porque esté escrito. Claro, entonces entiendo perfectamente las reacciones de Bruselas y demás porque se basan en lo que haya escrito, pero tampoco son sordos, o sea, también saben lo que se está diciendo. Que es exactamente lo mismo que decía la IREF, Alejandro. Pero bueno, es que ustedes dicen que van a gastar el dinero, pues por ejemplo, en bonos de transporte y no lo ponen. Bueno. No lo escriben. Y ustedes lo han dicho que lo van a hacer porque la ministra de Economía, la señora Calviño, vicepresidenta del gobierno, dijo que iban a prorrogar las ayudas que vencían al 31 de diciembre. Ahora, si es otro ataque de amnesia colectiva, el 1 de enero nos lo vuelven a decretar para que nos olvidemos de lo que dijo Calviño en su momento, pues no lo descarto. Pero entiendo el desconcierto, claro. Se reía comentándolo, ¿no? Como diciendo, es que ni idea por dónde van a ir, ¿no? Muy bien. No, O sea que lo que estamos leyendo no tiene nada que ver con lo que estamos seguros que va a suceder. Al menos con lo que dicen que va a suceder. Claro. Pero es que está desconcertado todo el mundo, insisto, que no solo en este estudio, es que es Bruselas, es que es la IREF, es que es el Banco de España, es que es Funcas también. Escuchábamos a Funcas decir exactamente lo mismo. No recuerdo quién más, es que han salido, llevamos 10 días de organismos que primero diciendo que lo que saben no cuadra y que luego faltan cosas que se saben que van a hacer, pero que no están metidas. No están ahí plasmados, es verdad. Entonces... Pero no cuadra, os pregunta, ¿no cuadra? ¿Cuánto tiempo podrá seguir no cuadrando? Es decir, pero ya estamos sobrepasando límites, está subiendo los intereses el Banco Central Europeo. Bueno, dicen que esto de momento no afecta el diferencial de deuda muy poco, pero ¿esto es sostenible a largo plazo o a medio plazo? Mira, Xavi, desde un punto de vista numérico, y ya por pringar a todos los gobiernos que ha habido desde 2008, es que lleva 13, 14 años sin cuadrar los presupuestos generales del Estado. No es solo problema del gobierno actual. El problema del gobierno actual es que lo acentúa. Pero es una tendencia con la que llevamos más de una década. Mariano Rajoy no cuadró ni un solo presupuesto, ni uno. No sé si fue Zapatero un año, ¿no? El que consiguió el primero último, que consiguió. El segundo ya le salió totalmente desviado. Sí. Es decir, no llevamos desde 2008, creo que ahí empieza el segundo mandato de Zapatero, si no me falla la memoria, sin que cuadre un solo presupuesto del Estado. Y, por cierto, curiosamente, desde que llevamos también 15 años, creo recordar que el último debate de ejecución también fue hace 15 años. Yo ahí lo veo. Bueno, pero ¿y si resulta que entramos en recesión
toda la eurozona y Estados Unidos, etcétera. Bueno, esto algo habrá que no gastar de lo que se quiere gastar, me imagino, o tampoco. Sobre el papel sí, pero en la práctica no, porque es lo que llevan haciendo desde hace tanto Partido Popular como Partido Socialista. Feijóo el otro día se equivocó. El presidente que más deuda ha creado en la democracia española es Rajoy, que llevó la deuda hasta el 100% del PIB. Lo que pasa es que Sánchez, no, tampoco se queda corto. Rajoy creó más deuda porque también llevaba más tiempo mandando. No sé qué pasaría si Sánchez acumulara 8 años en el poder. Pero, Xavi, supuestamente la lógica numérica te dice eso. Algo tienes que dejar de gastar. Pero es que los números, y esa cifra sí me la creo, esa sí que me la creo. El presupuesto del año que viene sale con un déficit del 5%, mínimo. Mínimo. Claro, son esos 30.000 millones que no nos encajan, que no aparecen por ningún lado, ¿no? Que demás. Entonces sí, pues tendrías que hacer un esfuerzo. Es lo que comenta muchas veces Juan al abrir sus episodios, ¿no? Oiga, usted en un momento de austeridad, como mínimo de ejemplo, y haga algo, sea usted austero, recorte algún gasto, alguno. Mande algún mensaje también, que es importante los mensajes que mandan los gobiernos. Tienen muchísima fuerza. Pero no. Pero ni Sánchez, ni Rajoy, ni Zapatero en su segunda etapa. Los mercados, que son los que han expulsado a Liz Truss en 44 días, ¿no? Si empieza a subir de verdad a los intereses de la deuda, algo habrá que hacer para evitar la catástrofe. Recordemos cómo acabó Zapatero después de negar lo que negaba, ¿no? No sé, yo veo el futuro que no es, digamos, no es una consecución lineal y ni siquiera geométrica del pasado y del presente. Es decir, que alguna ruptura en algún momento, y en algún momento que se acerca, tendrá que suceder por todo lo que está sucediendo en el mundo, en Occidente, la guerra, la escasez de primeras materias, etcétera. A algún punto de ruptura tiene que haber, y es probable que sea durante el año próximo. No, y estamos viendo ya cómo se está enrareciendo la cosa aquí en España, ¿no? Porque ha salido una EPA, una encuesta de población activa preocupante. Hoy, cuando grabamos este programa, se ha publicado también el PIB del tercer trimestre y está ya prácticamente frenado, un mínimo crecimiento del 0,2%, y Lagarde en la conferencia del Banco Central Europeo, tras subir tipos otra vez, ha dicho el impacto que va a tener esta medida en el empleo y en el crecimiento, sobre todo de cara al próximo año. Entonces, el pensar que vamos a crecer, o ese cuadro macroeconómico que ha presentado el gobierno en los presupuestos, es difícil de cumplir cuando vemos que ya en la recta final del año la economía se está debilitando a marchas forzadas, y todas las previsiones, y el propio BCE, que ha sido muy suave a la hora de dar estas noticias negativas, ya dijo que esto empieza a complicarse. Hombre, a ver, sí es verdad, los datos de la EPA, por ejemplo, son preocupantes, pero también relatan un poco la mentalidad, ¿no? del momento, de los empresarios, que al final sí que trabajan con los pies pegados al suelo y con mucho cuidado. Y a veces con más intuición incluso que la de los gobiernos. Pero bueno, a la heroica Yolanda Díaz, lo que hay que recordarle después de la EPA, y que no, evidentemente, quizá también recordarle o sacarle la hemeroteca de lo que ella decía durante el verano, ¿os acordáis, no? El empleo va genial y no sé qué, no sé cuánto, hasta que en julio empezó la cosa a torcerse. Pero al final el empleo solo se crea si el crecimiento o las previsiones de ingresos son sostenidas. A la mínima que los empresarios intuyan que es una punta, que es un momento, no van a contratar a nadie. Van a intentar aguantar esa punta, pues con la gente que tengan y los recursos que tengan, hasta que como mínimo vean que ese crecimiento realmente se queda y no es flor de un día. Y lo que ha pasado este verano es justamente flor de un día. El consumo, el turismo ha sido una punta. Y los empresarios turísticos lo sabían, porque no han contratado. De hecho, han despedido, como se ha visto en las distintas
en las distintas, ¿no?, oleadas, en los distintos informes mensuales del paro. También es verdad que hay sectores que se han comportado muy mal, además, pues, por ejemplo, la construcción. Pero esencialmente lo que ha pasado con esta EPA es que el turismo no ha creado empleo porque no se cree que la punta de consumo sea sostenible, sino efectivamente, y se han delatado, daban por hecho que era una punta de consumo, así que no han contratado. Todo eso es lo que nos dice la EPA. Pero bueno, esto Yolanda Díaz, como esta semana ha estado muy ocupada haciéndose la heroína por ahí, pues no, supongo que no habrá tenido tiempo de analizarlo. Pero bueno. Xavi, os quería preguntar, dime, sí. Algo que es muy de esos días es que nos van a suprimir la tarde. Nos van a suprimir la tarde. Sin ninguna razón. Sí. Todos los argumentos del cambio de horario están todos desacreditados, o son mentira o no se han podido comprobar, como por ejemplo lo del tráfico. Si hay accidentes, si habría más accidentes, pero como no se ha dado el caso y la experiencia, pues esto depende de la imaginación. Claro. Y en cualquier caso, en una latitud como la nuestra, porque el tema es de latitud. Yo estuve un año en diciembre en Hamburgo con el cambio de horario y sobre las 2 de la tarde aproximadamente ya oscurecía. Eso no puede. Y existe Claro. el sol de medianoche en el polo, ¿no? Y entre trópicos, pues el día dura 12 horas y la noche 12 horas todo el año, ¿no? Y por lo tanto no es una cuestión de grempis de meridianos, sino es una cuestión de paralelos. Y en nuestras latitudes no tiene ningún sentido cambiar de horario, ni cambiar de fuso horario. Porque si cambiáramos de fuso horario, por San Juan, el sol saldría aproximadamente a las 5 de la mañana y sobre las 9 o así, sobre las 9 ya oscurecería. ¿Por qué queremos solo a las 5 de la mañana? ¿No? Bueno, eso es una buena pregunta, Xavi. ¿Para qué queremos el sol a las 5 de la mañana? Pero fíjate, a diferencia de lo que comentas del cambio de hora, que es este fin de semana, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y domingo. Sí, del sábado al domingo. A diferencia de lo que sucede con el cambio de hora, en el tema de los usos horarios, sí hay bastante literatura que defiende que si España adoptara el uso de Londres, es decir, o el uso de Canarias, habría más producción. Porque hasta cierto punto, tener el sol a las 5 de la mañana te implica que tú ya eres más productivo antes de lo que somos ahora, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahora? Que claro, que cuando tú alcanzas tus picos de producción, cuando tú más o menos ya te has tomado los 2 cafés que correspondan y estás más o menos lúcido, claro, en el resto de Europa, que es nuestro mayor mercado, es con quien hacemos básicamente el grueso de nuestra producción y de nuestra economía viene de ahí, pues están ya comiendo. Y tú acabas de arrancar y cuando te vas y sigues la cosa y ellos ya se han ido a cenar y tú estás todavía más en racha, ¿no? Entonces ahora, pero entonces en invierno a las 4 de la tarde ya sería sí, pero es eso que sería una depresión tremenda. Ya, bueno, supongo que hay que valorarlo todo. Pero eso que comentas del sol a las 5 de la mañana, yo es una experiencia que recomiendo, que generalmente en toda Asia sucede eso. Oye, y a las 7 de la mañana ya te da la sensación que has hecho todo el día. O sea, levantarse 1 hora o 2 antes de que amanezca es muy bueno. Y por eso los países donde por fuerza tienen que levantarse y salir de casa y casi llegar al trabajo y llevar a los niños al cole y no sé qué, que está oscuro, que es la mayor parte de la población europea, mira cómo han espabilado más que nosotros, ¿no? Ya. No, que hay mucha literatura al respecto de que el uso horario sí que habría que adaptarlo. Cambiamos de uso horario y nos hundimos. Bueno, los únicos que no se hundirían son los gallegos. Bueno, es que imagínate en Galicia, en A Coruña, en junio. Pero los demás nos hundimos todo. Madrid, Barcelona, todo. No, hombre, no. Xavi, imagina, pero es que esto lo hablamos con nuestros compañeros de la redacción de A Coruña. Es decir, en tal hipótesis, ¿a qué hora saldría el sol y a qué hora se pondría en cada fecha? Esto va a misa. Y cuando pones este cuadro delante, dices, horario de verano siempre y sin movernos de
de uso horario. Xavi, pero es que en A Coruña, en junio, a las 11 de la noche, todavía parecen las 6 de la tarde. Hombre, admitamos que eso tampoco... ¿no? Sí, pero si no cambiáramos, pues saldría el sol pues a las 4 de la mañana en verano. No tiene ningún sentido. Bueno, yo os quería preguntar por las elecciones deportivas, que es tan interesante como lo del uso horario, Xavi. Pero bueno, seguro que el uso horario tiene más interés este fin de semana que todo lo que estemos hablando aquí. No lo descartemos. Pero bueno, en fin. Dato de utilidad pública, ¿no? En servicio público. Este fin de semana se cambia la hora y lo que hacemos es retrasarla, ¿no? Creo que aquí yo siempre tengo unos líos. Dormimos una hora más, sí. O sea, retrasamos la hora. Bien. O sea, que si ahora a las 6 pues aún es más o menos de día, pues dentro de poco, a las 5 ya anochecerá. Muy bien, os quería preguntar por las selecciones deportivas vascas, la de surf y la de pelota vasca. No tanto por las selecciones, yo no sé si el PNV con su agudeza visual característica, que no siempre es infalible, vamos a dejarlo, igual está metiendo la pata, pero es por lo que os pregunto. Pero es posible que el PNV haya detectado ya que todo lo que no le saque a Sánchez este año ya no se lo va a sacar nunca porque Sánchez está acabado. Porque, al menos desde mi modesto punto de vista, a mí me huele a eso. Vamos a sacarle todo lo que no podamos sacar, porque mira que calzar el tema de las elecciones con un debate presupuestario también hay que ser rebuscado en esta vida. De verdad, o sea, el PNV sabe que el TikTok está en marcha para Sánchez. Y si no compartís, bueno, no sé, no es necesario evidentemente que compartís el análisis, corregidme, pero aportad el vuestro sobre este asunto, por favor. Bueno, han llegado al debate de los presupuestos con una larga lista, ¿no? Sí, Todos los socios diciendo, esta ya es la última oportunidad. Que tiene toda la pinta, ¿verdad? Sí. O aquí aprobamos todo esto que teníamos pendiente o no sabemos ya cuándo... Señal que tampoco se creen nazis. Cuando tendrá... Eso parece, ¿no? Aparte de, bueno, que independientemente de las encuestas, lo que sí parece que va a estar muy, muy reñido esas elecciones, ¿no? Pero como decía... van con esta larga lista que ahora el gobierno asume como una reivindicación histórica vasca. Bueno, si era tal reivindicación, ¿por qué Patxi López cuando fue el Endacari no dio este paso y permitió que ya compitieran las selecciones vascas internacionalmente, claro, ¿no? Ahí se ve... que es verdad que es todo... Porque además tenía a Zapatero en la Moncloa, si no me falla la memoria. O sea, sí. Que también no era la cosa que estuviera con Rajoy. Momento, por eso que ahora no se pueden hacer los nuevos como que vamos... Que, oye, que habíais tenido ahí margen para dar esa concesión histórica según comentan ellos. Por eso, sí, desde luego esto todo forma parte de que están todos llamando a la puerta uno detrás de otro diciendo que hay de lo mío... y o me lo das ahora o se acabó. Y por eso están los presupuestos que han fluido de una manera que yo creo que ha sido que menos oposición ha tenido. Como si tuviera mayoría absoluta. Es que Rajoy no lo sacaba así. Porque saben que bueno, que les va a dar todo, ¿no? Xavi. El PNV parte, y yo creo que tienes mucha razón, Alejandro, en señalar a Patxi López. Porque todo lo que consigue el PNV a lo largo de la historia, en el País Vasco, los populares, los socialistas están de acuerdo. Están de acuerdo en lo que consigue. Y en cambio, todo lo que piden los nacionalistas catalanes, los populares y los socialistas en la propia Cataluña están en desacuerdo. Y también parece que hay un consenso general de que todo lo que se conceda, digamos, entre comillas, a los vascos, pues bien está. Pero nada de lo que se conceda a los catalanes puede estar bien, ¿no? Y entonces yo creo que estamos en ello. Y acabo solo con preguntándome, porque yo me imagino, si decís, la lista es muy larga, evidentemente, pero ¿cuánta lista queda que no ha salido ahora y saldrá en los próximos tiempos cuando haya oportunidad? Seguro que la lista es muchísimo más larga y que la van dosificando. Y esto es como un rollo de estos digamos, de las máquinas de calcular, antes que iban, que tienen un rollo dentro que no se acaba nunca, pues algo así. Y luego yo no sé si se va a abrir con esta decisión un melón peligroso, porque dice que en principio solo afecta
a competiciones deportivas, históricas, con arraigo en esas comunidades, pero claro, el fútbol, por ejemplo, está muy arraigado. El waterpolo en Cataluña, por ejemplo, la natación, el balonmano, aparte del fútbol, que no sé si esto podemos convertir las competiciones deportivas internacionales ahora en un guirigay y al final el seleccionado Luis Enrique solo va a poder llamar a jugadores del Real Madrid, del Atlético Madrid, ¿no? Si esto sigue así. No sé si vamos a entrar en una dinámica un poco, una confusión aquí con este tipo de competiciones, que no quede limitado solo al surf y a la pelota básquet, y que esto siga creciendo. Una vez que se ha abierto este melón, no sé hasta dónde vamos a llegar. A mí lo que me sorprende es lo que dices, o espero ver cómo evoluciona el deporte, porque menudos 15 días te está llevando el deporte. Acordaos que la semana pasada, y todavía colea la ley trans que permite que va a permitir que señores que se sientan o que digan que son señoras, pues vayan a competir con las señoras, con la desigualdad que ello crea, ¿no? Por otro lado, porque además corrido en los grandes para digamos los deportes de masas. Yo recuerdo que antes del 1 de octubre del 2017, bueno, y si es independiente, ¿cómo puede jugar? ¿En qué liga jugará? Y no sé qué. No, en la española, pero si no les quieren, pues nos apuntaremos a la liga francesa. Bueno, pero es que eso ya de entrada no es que yo me apunto, tendrán que quererte la liga francesa también, ¿no? Porque decir, la liga francesa, como ya tiene al Monte Carlo, que es otro país, Mónaco, ya pues puede tener al Barça y al Español, y en su caso el Girona. Pero es evidente que la dimensión, y en este sentido el fútbol va a acabar siendo más importante las competiciones europeas que las competiciones nacionales de cada país. Ahora ha fracasado, pero es igual, en el tiempo es que eso es lo que da, es lo que figura, es lo que mira a millones de espectadores, es lo que genera los grandes beneficios, es decir, que y los grandes equipos, ni el Atlético de Bilbao pueden estar al margen de las grandes competiciones. Esto vale para deportes de aficionados o casi, pero hay una barrera que aunque te la dejaron atravesar, ¿quién quiere ser de la liga escocesa? Pero yo creo que nos estamos, como deportista, me parece que y sé un poquito de qué va la película, nos estamos equivocando. O sea, las federaciones te admiten o no te admiten, pero no vas y te apuntas tú de así de saque. Oiga, es que yo quiero jugar a la liga francesa. Bueno, la liga francesa querrá o no querrá contar contigo. Que vamos a ver, que nos creemos que todo esto es así de sencillo, pero estas cosas están muy organizadas, bueno, claro. Sí, no. Entonces, y luego lo que me sorprende, termino el argumento de las 2 semanas nefastas para el deporte, porque con la ley trans lo que están permitiendo es el dopaje abierto, porque al final es gente, son personas hormonadas que van a competir por cuestiones de género, pero que están en un proceso de hormonaje, de hormonado, no sé cuál sería la palabra correcta, pero que al final podemos abrir la puerta a que competidores que se están hormonando por una cuestión de género compitan. Y acordaos que hemos tenido en deportes como el ciclismo y otras, bueno, Louis Armstrong mismo tuvo un problema de hormonado, es que no hay más. Y luego lo que señalas, el guirigay que va a haber con las competiciones en algunas disciplinas. Y además también esto de arraigo histórico para mí es decir campo abierto. Claro, porque es que el arraigo histórico es prácticamente todo. Todo, claro. Bien, el deporte es súper interesante, tanto o más como los usos horarios, pero esta semana se cumplen 40 años de la victoria de Felipe González, no sin polémica. Creo que pasamos ya de los 50 minutos de la plaza de episodio, sin ánimo de romper ningún récord de duración. Pero sí querría que a ver si nos podéis casi ilustrar, ¿no? ¿Cómo creéis que ha cambiado el socialismo en 40 años? ¿O cómo está el socialismo desde Sánchez o desde González hasta Sánchez? Uy. Todos a la vez no, ¿eh? Yo os voy a decir algo de que recuerdo de cómo era. Porque yo en la época tuve la suerte de tener
cierta relación, no mucha, cierta, con algunos ministros. Y dos, siempre me contaban, bueno, es que yo voy allí y le pregunto al presidente, oye, es que esto, yo tengo dudas para que me diera las directrices, ¿verdad? Y siempre era lo mismo, no, tú eres el ministro, tú verás. Uh-huh. Tú eres el ministro. Y en los consejos de ministros siempre sucedía lo mismo, no sé qué. Y cuando había polémica y saltaba muchas veces Alfonso Guerra diciendo, esto no... Alfonso, ¿quién es el ministro? Pues vamos lo que dice el ministro. Y esto siempre funcionaba así. Y le llamaban Dios porque era no como Dios Padre, sino como Júpiter. Porque nadie sabía ni advertía el día en que le iba a fulminar un rayo que partía de la Moncloa, ¿no? Y esto internamente funcionaba así, y yo estoy seguro al 100%, y cualquiera con lo que habléis que no se engañe, os va a decir lo mismo. Cómo funcionaba Felipe González internamente era tremendo. Ahora los ministros estaban acojonados de tomar decisiones, hablando en plata, ¿no? Ahora esto ha cambiado mucho, y yo creo en todos los ámbitos, ¿no? Pero el poder que tenía y la coacción capacidad de coacción que tenía Felipe González no sobre los ministros, sino sobre la sociedad española en general, en aquel momento a lo mejor era necesario o no era perjudicial. Pero ahora esto es imposible, esto no se aguantaría de ningún modo. Yo la diferencia única que veo es que los ministros, sí, con el hándicap que indicas, ¿no? que te fulminan, pero los ministros tomaban decisiones sobre sus carteras. Me da la sensación que ahora los ministros no toman ninguna decisión y que las toma todas Sánchez. Por eso, bueno, te va a fulminar igual, pero como ha quedado patentemente demostrado, ¿no? Pero me da la sensación que no funciona así ahora. Y tenían otros perfiles, sus ministros, sobre todo en las primeras legislaturas. Yo creo que al final Felipe González dejó un vacío de liderazgo en el PSOE que se ha prolongado hasta nuestros días. Y si ha vuelto a gobernar ha sido por unas circunstancias excepcionales, como pasó tras el 11M, la moción de censura, aunque después ganó, que si no hubiese tenido muchísimas dificultades el Partido Socialista para recuperar el poder en este país. Y al final, aunque reniegue este nuevo PSOE del de González, yo creo que no solo... que es que toda la sociedad española tiene que estar agradecida a lo que hizo, porque si nos acordamos lo que era España antes del año 82 y lo que pasó después, cómo cambió este país, fue algo que no sé, inimaginable, ¿no? Que pudiéramos salir con tanta rapidez del atraso que traíamos y cómo modernizó España. Después, bueno, tuvo mucha sombra su mandato, el que se alargara también tantos años, pues ya sabemos lo que pasa con eso, pero sí creo que es una figura que merece ahora este recuerdo, pero que sea un recuerdo honesto, que no sirva para que los de ahora se pongan medallas como si ellos fueran sus herederos, como si ellos fueran los artífices de ese triunfo de hace 40 años, que no. Hace 40 años quien ganaba era González y no Sánchez. No descartes que Sánchez haga lo contrario. Yo diría que hace 40 años él también ganó. Pero me habéis relatado... Yo la predicción. España era el problema y Europa la solución. Sí. Me habéis relatado muy bien cómo... Eso favoreció a Sánchez, ¿no? Que era el momento de que Europa se convertía en solución a buena parte de los problemas de España, ¿no? Ajá. Y lo pilotó bien, pero es que el viento también iba a favor. Uh-huh. Me habéis relatado muy bien cómo ¿no? el péndulo entre Felipe González y Pedro Sánchez, pero yo os preguntaba por el socialismo. Está bien que veamos las dos maneras de gobernar. Os cambio la pregunta a ver si así os ayudo más, ¿no? A ver, os voy a cambiar el cebo. ¿Creéis que el socialismo de hoy está tomado por el populismo, como se insiste, ¿no? en propagar? ¿O simplemente está tomado por el sanchismo, que es otra pregunta? ¿O realmente el socialismo español en estos 40 años ha tenido una evolución similar al socialismo alemán o a los laboristas británicos que señalabas al inicio, Xavi, al inicio de este programa? Bueno, es que aquí no, por lo menos en el caso de Sánchez, se ha encontrado con tener que gobernar con un aliado populista que le ha empujado. Entonces tampoco
sabríamos definir bien cuál es su esencia, ¿no? Que se ha visto bastante influida por los que han tenido al lado. Entonces cuesta trabajo entender esa evolución con un socio de gobierno que le ha empujado a unas situaciones que el socialismo tradicional, que el Partido Socialista de siempre, pues no comparte. Uh-huh. ¿Y eso qué ha llevado? Pues que el partido prácticamente de la gente que lo ha estado pilotando, que ha estado afiliado, tradicional, histórica, pues ha acabado descolgándose. No ves a ningún socialista de los últimos 20 o 30 años que se identifique con la etapa actual, porque a ese populismo, además, como habéis añadido, el propio sanchismo, ¿no? El Partido Sanchista Obrero Español, es que no le ha quitado la S de socialista y se le ha puesto la de sanchista, que por una serie de circunstancias dentro del partido, pues obtuvo un poder que le ha llevado a esta situación, ¿no? Y también influye de la gente con la que está rodeada, gente que prácticamente no le hace sombra, que quito pongo a los que desacredita, a los que no le da ningún tipo de cancha y no tiene nada que ver. Ayer veía yo unas imágenes de los primeros gobiernos de Pedro Sánchez y de González. Bueno, tenía ahí un fallo, no había ninguna mujer en el primer gobierno. De González. De González, ninguna mujer. Todo eran hombres, pero al margen de ese fallo, ves la comparación ahora, pone las dos fotos de la Moncloa en la escalinata, aquel gobierno y ves que dice, madre mía. Seguramente el ejecutivo de González cabía en la foto, no tuvieron que hacer las cosas estas panorámicas para que quepan 24, son 22, 22. ¿no? Bueno, solo un apunte ahí, y esto es factual, sí, pero al final Sánchez ganó con la complicidad de la militancia. Es decir, todos estos perfiles, ¿no?, que señalabas antes, acuérdate que iban contra Sánchez en las primarias y perdieron ahí. No sé, por eso me interesaba más analizar las corrientes. Pero ¿no? digo también por ese momento de turbulencia también, ¿no? Cuando todo el mundo votaba que no, el Brexit, lo que pasó, todo este tipo de historia, la gente tenía una posición contraria y que muchas veces ha votado más por ir en contra del sistema, del aparato, que por la propia figura que podía emerger de ahí. O sea, Sánchez según tu análisis, Sánchez se pudo beneficiar de ese momento de voto con respuesta contra prácticamente todo, ¿no? Efectivamente. Xavi, ¿qué nos dices? Yo, a ver, a tu pregunta, que es, digamos, en el marco general europeo, yo creo que de los países grandes hay dos que ahora están bastante distanciados, que tienen estrategias y un diseño de futuro, de adaptación, y que deben de tomar decisiones importantes, que son Francia y Alemania, básicamente. Y entonces, en los demás, fijemos qué ha pasado. En Gran Bretaña, Truss ha caído por radical, es decir, por ser consecuente con su abstención, es decir, ella fue muy radical, muy thatcherista, y eso le llevó a Downing Street, y después ser consecuente la expulsó. Fijémonos ahora en Italia. Meloni, bueno, que hasta renegó de Mussolini. Tiene ministros que en su casa está llena de recuerdos y fotos de Mussolini, incluso de Mussolini con Hitler, ¿no? Es decir, pero renegó de Mussolini, se apartó al Cavaliere porque era pro Putin. Bueno, entonces esta señora ha subido por lo más radical y después resulta que era un corderito a los ojos de Europa. Y yo creo que nosotros estamos también en esta periferia en la que los partidos son maquinarias de poder que compiten, por una parte, por los votos de la ciudadanía, pero después compiten a ver quién se porta o se comporta mejor o recibe más buena nota de los que mandan en Europa, pero sin mandar ni pintar nada más que ser un buen alumno o un alumno
no tan malo como los demás. No, buen alumno no tan malo como los demás. Y yo creo que esta es la situación general de la política española. Las ideologías importan, ya no importan, sino que importan estar en el poder y gestionarlo. Y no incomodar demasiado a los que pagan la fiesta. Muy bien, nos han sacado 2 tarjetas rojas, significa que hemos cumplido ya los 60 minutos de episodio. Nos vamos, pero Xavi, ya que lo has mencionado de pasada, a mí me cuesta esto de asimilar que echaron a Liz Truss por comportarse como Margaret Thatcher en su día. Yo veo una diferencia básica. Es que Margaret Thatcher, antes de presentar su propuesta fiscal, lo que hizo fue una reducción de costes brutal. El problema que ha habido con Liz Truss no es su ideología, es que ha presentado un programa, una reducción de impuestos, sin antes saber cómo se iba, sin decir cómo iba a financiar esa reducción de impuestos. El problema, si Cuca gamarra, Cuca, vamos a ver. Escucha un poco más La Plaza, que te lo lee finanzas y lee economía digital, finanzas.com, y oye, si además te suscribes a la revista Inversión, pues mucho mejor. Vamos a ver, el problema no es que bajara los impuestos, que es lo que tendrías que haberle contestado a Montero, en el programa. El problema de Liz Truss fue que no explicó cómo lo iba a financiar. Ese es el problema. Cuca, apréndetelo. Apréndetelo para la próxima vez que te encuentres a Montero en el Congreso. No lo sabía porque estaba arrastrada por su propia ideología thatcherista ciegamente. Pero entonces era una inútil thatcherista, pero nada más. O sea, no, la comparación con Margaret Thatcher aquí no. Perdonad, que sé que está muy en boga en los medios de comunicación estos días, pero no creo que proceda. El error no fue ser thatcherista, más o menos hábil. El error fue no presentar un programa creíble con el que financiar la reducción de impuestos que estaba planteando. El problema, Cuca, díselo a Montero, no es rebajar los impuestos, no es reducir los impuestos. El problema es cómo financias eso. O sea, si puedes bajar los impuestos, claro que los puedes bajar, pero ¿cómo lo vas a financiar? Liz Truss se estrella y Meloni se modera. Y esto, una semana antes, nadie hubiera previsto, ni predicho, ni imaginado que Liz Truss se estrellaría hasta este punto tan fulminantemente y que Meloni se moderaría de un modo absolutamente pasmoso. Pero fíjate que... Por lo cual estamos todos tranquilos, digamos, sobre todo por lo de Meloni, ¿no? Pero Meloni apuntaba maneras cuando un día después o dos de las elecciones, a finales de septiembre o arrancando octubre, no recuerdo ahora exactamente cuándo lo dijo, ya había ganado evidentemente las elecciones, ya estaba en condiciones de decirlo, pero ya apuntaba maneras cuando dijo que llamaría a Draghi para que le ayudara a hacer los presupuestos de Italia. Eso cuando llegó ese cable a la redacción, yo al menos cuando lo leí en Bloomberg, me quedé, digo, pues Meloni evidentemente ha quedado totalmente descafeinada y ahora la pelota la tiene Draghi, que no sé todavía qué ha contestado, por cierto, pero bueno. Bueno, y también el nuevo... ¿Qué es lo que quiere Meloni? Durar más. Claro, justo lo que has dicho tú. No importa para nada. Pero Xavi, si es que tienes razón, lo que quiere Meloni es disfrutar del poder, ya está. Si es que lo has dicho, claramente. Como lo que quiere es una Kahora, como lo que quiere es Sánchez, y bueno, yo Feijóo no sé lo que quiero honestamente, pero bueno, ahí supongo que más o menos. No, que quería apuntar con respecto atrás que el nuevo primer ministro británico sí lo vio venir. Claro. Que a él cuando perdió en la primera reelección de Johnson, dijo, con estas medidas nos vamos al hoyo directamente. Lo que pasa que optaron por Liz Truss. Nos vamos, si os parece, porque hace 5 minutos que nos han sacado las 2 tarjetas rojas, o sea, ya hemos llegado a los 65 o 67 minutos de episodio y eso ya es excesivo para todos. Y esta vez pues he decidido, bueno, pues ponerme así ultradirigista, que diría alguien. Y Covadonga no va a decidir la canción de esta semana porque la voy a decidir yo, pero como sabemos que a los dos nos gusta Green Day, pues yo lo que digo es que Covadonga, con tu permiso, pongamos una pieza que me parece maravillosa, mejor que la que seleccionaste la última vez que hice La Plaza, que When September Ends. Yo creo que es mejor Time of Your Life, pero bueno, es mi humilde opinión. Pero en todo caso, y como me han puesto a los mandos, pues elijo la canción y nos vamos con Green Day, que la canción formalmente se llama Good Riddance, pero insisto, popularmente conocida como Time of Your Life.
como os decía al inicio de la semana, al inicio del programa, que no cunda el pánico, que Juan vuelve la semana que viene. Y con el ánimo de no haber roto nada, despido a Alejandro Ramírez y a Xavi Brudasala. Muchas gracias por hacer podcasting con nosotros, que decimos en finanzas.com. La próxima. Y a vosotros, amigos, placeros, de oyentes de la plaza, quedáis bautizados así, placeros y placeras. Seguid la semana que viene con Juan García. Gracias por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.